Bueno, yo saludo de forma muy interesante las gestiones del presidente Maduro allá en la reunión del grupo de ASPA. Y me explica un poquito qué es el grupo ASPA para poner en contexto. Al grupo ASPA es una reunión de un conjunto, pues un bloque de países de América del Sur y de países árabes. En estos momentos están reunidos en Riad. Y por supuesto, yo considero que no hay mejor escenario para un planteamiento del problema de lo que es los precios del petróleo. Y creo que el gobierno está acertado en la iniciativa y en las acciones que está realizando allá en el Medio Oriente. Pero lo que yo le veo es poco éxito, ¿no? Pocas posibilidades de éxito, porque mientras que Arabia Saudita se mantenga en la posición terca y equivocada de no recoger barriles y de no sacrificar producción a cambio de buenos precios, bueno, la OPEP no hará nada, porque la OPEP, como usted sabe, pues requiere de la unanimidad de todos sus 13 miembros, contando ahora Indonesia, que acaba de reingresar, y si no, no se aprueba nada. Y el problema es entonces que la actitud de Arabia Saudita, que lidera 3, 4 países en torno a su misma posición, de aumentar tercamente la producción sin importarle los precios, bueno, eso lo que está haciendo, por supuesto, es sobresaturando el mercado petrolero. O sea, la oferta está sumamente agigantada y por eso los precios se niegan a recuperarse. ¿No puede haber una jugada estratégica de Arabia Saudita golpear a mis enemigos, entre ellos Irán, Rusia y Venezuela, en ese cuadro de no bajar la producción porque tienen suficiente reserva en dinero? Pues claro, mucho geopolítico va allí. Cuando Arabia Saudita ve que Venezuela, ejemplo, está aliada, por decirlo así, con Irán y con Siria y con Rusia, y esos son exactamente los 2, 3 bastiones en el Medio Oriente enemigos de Arabia Saudita, y a su vez Venezuela es país miembro fundador, compañero de Arabia Saudita. Bueno, Arabia Saudita dice cómo es la cuestión, pues quiere alianza conmigo en la OPEP, pero para los efectos bélicos que está planteado con Irán o de porque hay una guerra planteada con Irán y Arabia Saudita. Por supuesto, entonces en ese aspecto están en el otro lado del río, pero está conmigo o a este lado del río cuando hablamos de petróleo, cuando hablamos de la OPEP. Y bueno, a Arabia Saudita, por supuesto, no le importa sacrificar lo que está sacrificando, puesto que está solvente en términos financieros, aun cuando hay que dejar claro de que está perdiendo Arabia Saudita todos los países de la OPEP y los no países de la OPEP también, es decir, los países independientes. En una guerra de precios y en una guerra de mercados también, de producción, todos, absolutamente todos perdemos. Ahora ganan precisamente los consumidores, las grandes economías, los pequeños países, China, Bolivia, los que no tienen petróleo ganan en el sentido de que el petróleo ha bajado, caso de Estados Unidos. Claro, y básicamente los países altamente desarrollados, que son los países mayormente consumidores de petróleo. Esos países se han ahorrado en estos 12 meses sobre los 980.000 millones de dólares. Le ha ahorrado, por decirlo así, Arabia Saudita a ese bloque de países desarrollados. Repito, sin importarle lo que ha sido la baja de precios. Y Arabia Saudita ha sacrificado sobre los 77.000 millones de dólares en estos momentos. La OPEP la ha dejado de percibir sobre los 800.000 millones de dólares. Es decir, que la OPEP está de espaldas al mercado gracias, por supuesto, a Arabia Saudita. La OPEP tiene la obligación histórica, por decirlo así, el deber de reencauzar exactamente sus objetivos para los cuales fue creada, que no es otra cosa que defender los precios. Si la OPEP en estos momentos no puede defender precios, se ve imposibilitada por las razones que sea, la OPEP no tiene razón de ser, no tiene razón su existencia hoy por hoy. Habría que cerrarla, diría yo, pues. Pero si la OPEP no defiende los precios, repito, que fue la filosofía, fue el argumento, fue el bastión, la columna principal que le dio origen a su nacimiento el 14 de septiembre de 1960, bueno, y va a sacrificar precios simplemente por abarcar mercados, es decir, por hacerle devoción al mercado petrolero y sin importar cuánto produce o abriendo grifos y cuántas válvulas encuentra para producir más y abastecer así el mercado mundial de los hidrocarburos en reticencia, por decirlo así, o más que reticencia, contraviniendo, por supuesto, los precios del petróleo. Pues. Hace unos minutos estábamos en la recepción de la Embajada de Argelia, en el Country Club, y estaban, por supuesto, todos los embajadores de los países petroleros.
Y uno de los cuestionamientos es que muchas veces en la OPEP esa riqueza tan grande, los países no las aprovechan, los gobiernos, en beneficio de sus pueblos. Sí, bueno, la mayoría de los países, o una buena parte de los países, no solamente los OPEP, sino fuera de los OPEP, tienden a no precisamente hacer buenas inversiones, inversiones exactas en los sectores en que debe hacerlos y en las cantidades en que deben hacerse. Se dejan pasar los grandes auges de los precios petroleros y en vez de utilizar el petróleo, pues, o sea, sus ingresos petroleros en términos de seguridad, de salud, de educación, etcétera, etcétera, de desarrollo permanente, entonces se malbarata y se distraen precisamente en fiestas, en los festines Baltasar que conocemos, y resulta que lo que hacemos es precisamente perder una materia prima tan esencial para el mundo industrializado hoy por hoy como lo es el petróleo. En cambio, esos países árabes que usted menciona, Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, han tenido unas grandes reservas, aprovecharon los buenos tiempos del petróleo y pueden soportar un poco más. Sí, algunos países árabes, no todos, pero sí algunos. Eso que usted mencionó, exactamente, se abocaron un poco a ahorrar recursos. Arabia Saudita ahorita con todo lo que ha dejado, con todo lo que ha perdido, pues tiene sobre los 750.000 millones de dólares de fondo y tiene unas reservas internacionales, estamos hablando de divisas, que sobrepasan los 170.000 millones de dólares. Qatar está igualmente solvente, Abu Dhabi, Kuwait, y bueno, pero el hecho es que lo que sobreviene al mercado petrolero es algo, son tiempos mucho más turbulentos en términos de precios. Ahora Venezuela, porque va a seguir subiendo la producción ante un año que amenaza con disminuir el ritmo o la desaceleración del consumo y de la demanda petrolera. Además, el tema de Irán, ahora negociando con Estados Unidos y la Unión Europea, a lo mejor permite más ingresos de petróleo, con lo cual los precios irán bajando, ¿no? Por supuesto, porque en la medida en que se le desmonte las medidas que hay contra Irán, él va a abrir más la producción a los efectos de incorporarse a su producción pre-conflicto o pre-sanciones. Irak está en lo mismo. Irak aspira a incorporarse con 4 millones de barriles para el primer trimestre del próximo año, es decir, volver a su producción pre-guerra. Bueno, ahí estamos hablando más o menos unos 5 millones, 4 o 5 millones de barriles que se le van a incorporar al mercado a una sobreoferta que está más que sobresaturada. La sobreoferta petrolera ahorita pasa fácilmente sobre los 3 millones de barriles diarios. Y si se incorporan más o menos esos 4 durante el primer semestre, sin contar lo que pueda aportar Arabia Saudita igualmente, y Estados Unidos, aun cuando sea su mercado interno, México también, Canadá también, Omán, Azerbaiyán. Entonces, bueno, estamos hablando, por supuesto, de un mercado que se asoma para el año 2016 con mucho más sobreoferta que la que en estos momentos hay. Además, con un cuadro geoeconómico también muy negativo, menos desarrollo, menos demanda de materias primas, crisis en China, la Europa occidental también cuestionada. Claro, que amenazan precisamente con disminuir el consumo petrolero y por consiguiente la demanda, frente como contraposición a un aumento de la producción y de la oferta petrolera. Así que los tiempos para el próximo año 2006 no son precisamente muy halagadores que digamos. Venezuela está en esa línea entonces, en la mira de que no habrá mejores precios y que hay que inventar otro modelo de desarrollo. Sí, bueno, se está viendo a ver cómo se hace, cómo se maneja eso dentro de la OPEP, porque la verdad es que la OPEP por sí sola tampoco hace nada. La OPEP podría en estos momentos hacer un recorte de 3 a 4 millones de barriles, pero si no hay un acuerdo con los grupos, con los países independientes, claro, encabezados por Rusia y por el mismo México y Canadá o Brasil, bueno, no está haciendo nada porque estos países se van a coger ese mercado que va a dejar la OPEP al recortar los 4 millones de barriles. Se necesita que ellos, ese grupo de productores independientes, se incorporen también a la pauta o a cobijarse a una política de precios que siempre ha sido exitosa dentro de la OPEP. Guste o no, le claro, guste aceptarlo a muchos. Pero usted habla de Brasil y precisamente se dice que en el caso de Brasil
grandes proyectos que tenían petroleros ahora no son rentables. Es decir, la baja del petróleo también corta mucha posibilidad de nuevas inversiones. Sí, bueno, por ejemplo, toda la parte de la zona del presal, que está más o menos como a 150 kilómetros a orillas de Brasil, en el Atlántico, eso es a grandes, a unos costos bastante altos, que no lo soporta un precio del petróleo de 30 o a 40, un rango de 30 a 40 dólares. Pero Brasil tiene como aumentar regularmente la producción en tierra firme, no en forma tan amplia o tan remarcada como lo haría si pudiera explotar presal. Lo mismo ocurre para Argentina con Vaca Muerta. México igualmente, México está revisando todos sus proyectos por eso. Canadá y Estados Unidos está revisando varios de los proyectos que tiene Lutitas, porque a esos precios no le da. Es cierto que en Lutitas se han encontrado costos de producción que en estos momentos se acomodan a los actuales bajos precios del petróleo, pero la gran cantidad o buena parte de los proyectos Lutitas por parte de Estados Unidos ubicados en Texas y en Dakota del Norte están paralizados, desde luego. Seguimos conversando con Rafael Quiroz, especialista en temas petroleros. Vamos a hablar ahora del tema venezolano, la capacidad de producción y qué retos tenemos en materia petrolera en los próximos meses. Ya regresamos con Rafael Quiroz. Continuamos con Rafael Quiroz con el tema petrolero. Venezuela, ¿qué debe hacer en esta situación de crisis de los precios? No hay alternativa para la elevación de esos precios, que nos ayudaría mucho a la economía. ¿Qué hacer para mejorar la situación económica, que es grave y difícil? Sí. Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene que hacer Venezuela es la que está haciendo, que es tratar de influir, tratar de presionar a sus miembros de la OPEP para que traten de llegar a una regulación de la producción, es decir, a un recorte de producción, que convenzan a los países independientes productores para que se incorporen también a ese recorte de producción, para que de esta forma dejemos de perder todos y empecemos a ganar todos. Pero mientras que Arabia Saudita mantenga esa posición terca de seguir aumentando y por simplemente abarcar mercados, sacrificando precios, le queda bastante difícil a Venezuela poder hacer algo en el marco internacional. Y entonces tendría que enfocarse solamente en relación a lo que tenemos, pues. Otros desarrollos. ¿Cuál es la realidad, pues? Y otros desarrollos económicos. Claro, y saber administrar, diríamos, estas limitaciones que hay de ingresos petroleros. El precio referencial que estableció el gobierno fue de 40 dólares el barril para el próximo presupuesto fiscal del 2016. Yo era de la opinión que se alara ese precio más bien hacia los 30 o 35 dólares, pues se estableciera en una meseta, pero bajó de 60, entre 30 y 35, pero el gobierno lo estableció 40. Sin embargo, yo creo que es manejable ese 40. Lo que pasa es que es preferible establecer un precio referencial por debajo de lo que puede ser el precio de realización o de venta o de mercado, porque ajustar el presupuesto hacia arriba es mucho más fácil que ajustarlo hacia abajo. Pero también fortalecer la empresa privada, llamar la inversión extranjera. No, por supuesto, se trata de una revisión total. Lo que pasa es que aquí el problema en Venezuela no es un problema de nombre, que si Chávez o que si Maduro, o que si Leopoldo López, qué sé yo, o de Capriles o de Antonio Lemma. Es un problema simplemente de modelos, pues. El modelo que actualmente se viene aplicando en Venezuela hace 17 años fracasado definitivamente. Eso no tiene discusión. Que Cuba ha dado un cambio violento. Está dando un viraje. Cuba viene inclusive dando Bolivia va en esa dirección. Un viraje contrario a como viene operando Venezuela. Claro. Entonces, ahí es donde muchos no entendemos esa contradicción. Porque mientras que Venezuela sigue enfatizando la presencia, la participación y la intervención exagerada del Estado en la economía, bueno, pues estamos perdidos. Ojo, yo soy keynesiano como economista y yo estoy de acuerdo con que el Estado debe estar presente en la economía, debe intervenir en la economía y debe participar en la economía. Ejemplo, debe ser el propietario de
la principal fuente de ingresos de Venezuela, que es la industria petrolera. Claro, claro. Esto no puede estar en manos del sector privado, para nada, porque es el único sector, el petrolero, que puede ayudarle potencialmente a planificar al Estado venezolano una estrategia de desarrollo económico a mediano y largo plazo. Pero con una política más racional también. Claro, no, pero en esas empresas básicas, o sea, las empresas fundamentales como la industria petrolera, pero eso no quiere decir que el Estado tenga que ser dueño de todas las televisoras y de todas las radios, de panadería, y cuanta empresa Dios crió, y de los centrales azucareros y demás, pues, o sea, un Estado agigantado que viene siendo ineficiente porque no se concreta a lo que debe concretarse. Entonces, dejarle parte al sector privado, por supuesto fiscalizado por el Estado, porque tampoco puede dejarse al sector privado hacer y deshacer como ellos quieran, porque entonces viene la anarquía económica. Sí, una función social de la propiedad. Exactamente, ¿no? Y viene donde perfectamente los tigres se comerán a las ovejas y a los corderos, siendo el sector privado, por supuesto, los tigres y las fieras del mundo salvaje, ¿no? Entonces, el Estado tiene que asumir su rol, repito, pero no puede dispersarse y distraerse en ser una empresa, por así decirlo, un Estado tutti frutti, por decirlo así, que lo produce todo, que todo lo vende, que todo lo rifa, que todo lo subasta, el Estado propietario de la empresa petrolera, que es a su vez el Estado protector, dispensador, el padre protector, etcétera, etcétera. Ese ha sido el gran problema de Venezuela en los últimos 17 años, que no se le da oportunidad al sector privado a donde debe abarcar el sector privado. Ojo, sin que el sector privado tenga que abarcar todos los sectores y todos los actores de la economía nacional, pero sí debe participar porque el sector público por sí solo es infecundo en términos de crecimiento económico, de desarrollo económico, en términos del manejo de la industria petrolera, por sí solo infecundo, si no va acompañado de la mano con el sector privado. Eso tenemos que tenerlo claro. Lo que está pasando en Argentina con una derrota posible del gobierno de Cristina Kirchner, la crisis del gobierno de Brasil, ¿no es una lección también para que miremos otros horizontes? Pero por supuesto, es que en Argentina ya ha dado señales precisamente también de fracaso esa clase de modelo, por supuesto. De hecho, yo creo que el gobierno en Argentina está perdiendo las elecciones, va a perder las elecciones. Ese es un campanazo, por así decirlo, de alerta para los demás países de América Latina, que pretenden seguir malamente, con un mal ejemplo, el modelo de Argentina. Y Brasil también. Y Brasil, exactamente. Pero tú ves, ejemplo, el caso de Ecuador y el caso de Bolivia, que son aliados, su gobierno del gobierno venezolano. Pero han cambiado. Y simpatizantes y amigos del gobierno cubano, pero han dado un giro. Y luego estamos hablando de un Rafael Correa que es economista, ¿no? Y dolarizada la economía. Y que tiene doctorado en economía de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Entonces, y dolarizada la economía. Entonces, y su vicepresidente es economista también. Claro. Ante un gobierno como el venezolano, donde ni el presidente, ni casi ninguno de los miembros del tren ejecutivo son economistas. Que yo recuerde, no hay ninguno allí, pues, por lo menos. Entonces hay un desprecio, yo diría, por la ciencia económica, por el conocimiento económico, por el actual gobierno venezolano. Y bueno, eso ha llevado a las consecuencias de escasez, de desabastecimiento, que cada día son más dramáticas en Venezuela y cada día yo diría que su estado de angustia se acrecienta sin que el gobierno pueda hacer absolutamente nada. Bueno, muchísimas gracias con estos criterios expresados por Rafael Quiroz en la parte de la economía, pero también del petróleo. Nosotros seguimos con otros escenarios, otras informaciones y siempre nuestros análisis en profundidad. Ya regresamos.